Una declaración bastante ambigua del general Roosevelt Hernández, jefe del Comando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, respondiendo a las críticas que le formularon diversos sectores de la sociedad por su viaje, considerado tan inoportuno como desafortunado, para abrazarse con el general Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, y calificado por Estados Unidos como líder del cártel narcotraficante de los Soles. No es una declaración que consideramos que esté dirigida expresamente a los medios de comunicación, sino más bien a los oficiales retirados, como los generales Romeo Vázquez e Isaías Barahona, que fueron las voces de mayor rango que fustigaron el viaje de Roosevelt Hernández junto al ministro de Defensa José Manuel Zelaya, supuestamente a un evento de cadetes al que debieron ir los oficiales que están a cargo de la Escuela Militar Francisco Morazán, donde se forman los cadetes que son los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Aunque bastante ambigua, le tomamos la palabra al general Roosevelt Hernández por algo que es imprescindible que debemos abordar, porque dándose un baño de pureza, el general Roosevelt Hernández promete que las Fuerzas Armadas bajo su mando serán leales a la Constitución, que no serán traidores a la patria y que primero muerto, oiga usted, primero muerto antes que traicionar al país. Para cumplir esta promesa, nos permitimos recordarle al general Roosevelt Hernández la obligación que le impone la Constitución de la República en el artículo 272, que corresponde al capítulo 10 de la Defensa Nacional, donde establece: las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Si bien estas son sus obligaciones que le impone nuestra Constitución en Honduras, los oficiales retirados que han dejado oír su voz crítica por su viaje a Caracas, es porque les asiste toda la razón al creer que solidarizarse con el alto mando militar chavista vinculado internacionalmente con el narcotráfico no es algo que debe enorgullecer, porque no es bueno para las Fuerzas Armadas de Honduras. Vincularse al alto mando militar venezolano no fortalece el liderazgo de las Fuerzas Armadas de Honduras, como tampoco es una alianza positiva para la institución castrense hondureña, como sostiene el general Roosevelt Hernández. Todo lo contrario, aparecer haciendo migas con un mando militar vinculado al narcotráfico, eso no es meritorio, sino vergonzante para las Fuerzas Armadas de Honduras. Si el general Roosevelt Hernández cree que es positivo estrechar relaciones con un mando militar que no cumple con el deber de garantizar el derecho de la inmensa mayoría de los venezolanos que votaron en favor del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y en contra de Nicolás Maduro, es por una visión deteriorada por el pensamiento antidemocrático que seguramente afecta ya el pensamiento del alto jefe militar hondureño. Lo que debe preocuparnos a todos los hondureños, sobre todo a los que tenemos más de 2 dedos de frente, para distinguir lo bueno de lo malo y para diferenciar lo correcto de lo maleado. A los oficiales retirados que desempeñaron honrosamente su papel al frente de las Fuerzas Armadas, no es justo este trato del general Roosevelt Hernández, que no parece actuar como un oficial ecuánime y comprometido con el deber que la Constitución de la República le impone a los militares. En el 2009, el general Romeo Vázquez cumplió con el deber de mantener el imperio de la Constitución, el principio de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales pretendía mantenerse en el poder a través del proyecto de la cuarta urna. El comportamiento del general Romeo Vázquez fue eminentemente patriótico y no narcisista. Gracias al general Romeo Vázquez hubo elecciones limpias y se mantuvo la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Hay que ver si el general Roosevelt Hernández mantiene su palabra de preferir morir antes que ser traidor a la patria. Eso lo veremos el próximo año, cuando por ley tenga que abandonar su cargo y dar paso a un nuevo oficial que lo sustituirá en el alto mando militar. No quisiéramos verlo reelegido en el cargo
para continuar al servicio del gobierno del Partido Libertad y Refundación, en un proyecto continuista, porque en ese momento el general Hernández faltaría a su palabra, se convertiría en un traidor a la patria, y entonces sabríamos si, como lo dice ahora, escogería morir antes que traicionar a la patria. El general Romeo Vázquez y su comando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas pudieron haberse quedado al frente del país en el 2009, pero fueron leales al país, una vez que dieron el paso para garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, vigilar que las elecciones fueran limpias, fueron ganadas inobjetablemente por el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Esta es la realidad basada en la verdad histórica de Honduras. Una verdad que oficiales militares como el vicealmirante José Jorge Fortín, de una manera comprometida y deshonesta, han pretendido deformar. Lo que está por verse es si usted, general Rubén Hernández, o quien lo sustituya, cumplirán con el deber de apegarse a la Constitución de la República. Su viaje a Venezuela a estrechar más sus relaciones con el alto jefe militar vinculado al cártel de los Soles, que es quien sostiene el tirano Nicolás Maduro, nos llena de inmensas dudas. Sin embargo, le tomamos la palabra al general Rubén Hernández. Y no quisiéramos que usted tenga la imperiosa necesidad de cumplir su palabra de primero muerto antes de ser traidor a la patria. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 27 de agosto de 2024. Muy buenas noches.